tenga. Dice la palabra del Señor: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Amado Dios, una vez más, gracias. Gracias, Señor, por todas estas bendiciones que derramas en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor. Tenemos el privilegio, como lo decía ahora un hermano, de tener un espacio como estos para congregarnos, para venir a derramar nuestro corazón en tu presencia, Señor, a alabarte en espíritu y en verdad, pero también, Señor, a escuchar tu palabra. Necesitamos recordar o conocer tu voluntad para nuestras vidas. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Señor, qué responsabilidad tan grande es enseñar tu palabra, Padre, con rectitud, con diligencia, como tú lo dices, Señor. Es la única manera de que nosotros los cristianos podamos conocer y entender cuál es tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Señor, abre nuestro entendimiento para poder comprender esta, que como toda tu palabra, Señor, tiene poder para transformar, cambiar y salvar a todo aquel que quiera. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien puedan, mis amados hermanos, tomemos asiento. Me tomé el atrevimiento de tomar estos 2 últimos domingos para enseñar este tema, empezando el año bien importante, que es acerca de la familia. Realmente es un tema muy vasto porque está por toda la Escritura y porque es un tema que es muy importante para el Señor. Hermanos, la iglesia de Cristo está enferma. Tiene una enfermedad espiritual tremenda. ¿Saben por qué? Porque las familias que componen la iglesia de Cristo también están enfermas espiritualmente. La iglesia es lo que las familias son. Por eso para Dios es tan importante la vida espiritual, inicialmente allí en nuestro hogar. Es muy importante para el Señor. De hecho, antes que existiera la iglesia, existió primero que La familia. el matrimonio. Es un tema muy, pero muy importante en el corazón de Dios, porque de ahí dependen muchas situaciones para nuestra vida, para el crecimiento y desarrollo de nuestra vida personal como cristianos, para el crecimiento y la bendición de la vida en la iglesia, en nosotros como iglesia, porque vuelvo y les digo, la iglesia está conformada por familias, y lo que usted y yo somos allí en el hogar, eso es exactamente lo que somos aquí en la iglesia. Entonces, si es un tema tan importante para el Señor, por supuesto que es un tema importante para nosotros. ¿No lo piensan ustedes así? Amén. Claro, es un tema muy importante. Y por eso traté de pedirle al Señor en un tema tan vasto dirección, para aprovechar estos 2 domingos, a ver qué podemos explorar, aprender o recordar un poco acerca de lo que Dios quiere, de su voluntad para este tema tan importante. Es muy importante. La familia es el ambiente propicio donde los hijos de una u otra manera son impactados o influenciados para que cuando sean adultos sigan o no a Jesucristo. Es allí en la familia. De hecho, cuando el Señor Jesús envía a sus discípulos a testificar, ahí se toma esa parte para aplicarlo a esto del matrimonio, donde dice: y me seréis testigos primeramente en ¿dónde? En Jerusalén, que es figura de ¿qué? De nuestros hogares. Testigos primeramente en ¿dónde? En Jerusalén. Pero no solo dar testimonio verbal de la palabra en Jerusalén, sino también el testimonio de ¿qué? De mi vida, del testimonio que viva su esposa, del testimonio que viva su esposo, de la calidad de testimonio del matrimonio. Eso va a influenciar en gran medida el que sus hijos, cuando sean grandes, tomen una decisión o no por Cristo. O puede ser un impacto para que ellos se decidan por Cristo al ver la originalidad del Evangelio en el testimonio de sus padres, o puede ser un tropiezo fuerte en la vida de sus hijos para que sus hijos digan: el Evangelio es una mentira. Mi papá y mi mamá dicen ser cristianos y ellos de cristianos no tienen nada. Hablan mucho y viven poco.
debe impactar de tal manera el testimonio de papá y mamá en nuestros hijos, que por ejemplo, una hija que se haya criado en un hogar cristiano, en su adultez, debe, por ejemplo, cuando empiece como a soñar o a sentir el deseo por un novio, por un matrimonio, una de las cosas que ella puede llegar a considerar para una decisión de estas es: yo quiero, o una figura, un referente, yo quisiera tener un esposo como mi papá, porque yo quiero un esposo como él, porque me he dado cuenta, he sido testiga de la manera que mi papá ama a mi mamá. Yo también quiero un esposo así, un esposo que me ama a mí como mi papá ama a mi mamá. O un varoncito puede decir: qué bueno poder encontrar en mi vida una mujer como mi mamá, que honre, que ayude, que respete y que ame a mí, y que me ame a mí como lo hacía mi mamá. ¿Con quién? Con mi papá. Aquí hay algunos jóvenes, de pronto algunos no han contraído, la mayoría de ellos, matrimonio. Yo quisiera preguntarle a cada uno de ellos y que se contesten en su corazón: ¿quisiera usted tener un esposo, mujeres, jóvenes, como su papá? ¿Quisiera usted compartir el resto de su vida con un hombre como su papá? O a los varoncitos les pregunto: ¿quisieran ustedes compartir el resto de su vida con una mujer como su mamá? La respuesta dice mucho del testimonio de papá y mamá en la vida de esos jovencitos. Miren lo importante. Es el abono principal donde la próxima generación puede seguir caminando fielmente con Cristo. Miren lo que dice Proverbios 27. Camina en su integridad el justo. ¿Y sus hijos qué? Son dichosos después de él. Y sus hijos son dichosos después de él. ¿Por qué? Hombre, por un papá justo, temeroso de Dios, que realmente vive la palabra del Señor. De modo pues que este tema es muy vasto, pero sumamente importante para nosotros como pueblo de Dios. Conocer la voluntad del Señor. Por eso traté de sacar estos 2 domingos. Me enfoqué el domingo pasado en lo que tiene que ver principalmente con el noviazgo, porque tan importante como es elegir la persona con la que usted va a compartir el resto de su vida, es también muy importante que la etapa previa, es decir, el noviazgo. La calidad de matrimonio que usted va a disfrutar depende mucho de la calidad de la relación en el noviazgo que usted tuvo, el tipo de cónyuge que usted escogió, y eso lo estuvimos viendo hace 8 días. Por ejemplo, la Biblia nos habla mucho de eso. La palabra noviazgo no está como tal, les expliqué, pero sí están los principios, pero sí está la idea bien clara en las Escrituras, y lo vimos muy por encimita en el libro de los Cantares. El Señor tiene también mucho que hablar acerca de esa etapa tan importante como lo es el noviazgo, ¿cierto? Pero por supuesto que es importantísimo. Por ejemplo, ¿qué aprendimos? De que en la relación de noviazgo es una relación ¿para qué? Para conocer. Déjame ver tu rostro, le decía Salomón a la sulamita. Déjame examinarte, déjame conocerte realmente. ¿Cómo eres tú? ¿Quién eres tú? Usted quiere no conocer a la persona con la que va a contraer un matrimonio. Lleve su relación de noviazgo al límite de lo físico, no más. Permitan que la relación gire en torno a lo físico, no más. Pero la Biblia habla mucho de que eso realmente no es lo más relevante en una relación de noviazgo. Vimos que hay que tener en cuenta aspectos como ¿qué? Como el carácter de la persona, como los valores de esa persona, los hábitos de esa persona. Si una personita, si un novio te pegó en el noviazgo, téngalo por seguro que de casados le va a seguir pegando, la va a seguir tratando mal. Si una mujer te engañó, te fue infiel en el noviazgo, téngalo por seguro que de casados, ella también te va a seguir siendo infiel en el noviazgo. Todo eso hay que entenderlo, tenemos que pensarlo muy bien, qué clase de cónyuge vamos a elegir. Por eso no podemos elegir de acuerdo a nuestras emociones, gustos o sentimientos. Como pueblo de Dios tenemos que elegir ¿cómo? Siguiendo la voluntad del Señor, siguiendo la palabra de Dios.
Y Dios dice, uno de los propósitos del noviazgo es que se conozcan en el aspecto espiritual, en el aspecto emocional, en su carácter. No es lugar para las caricias, les decía y les aclaro un poquito. Cuando hablo de las caricias son un peligro para dibujar estos propósitos del noviazgo. ¿Por qué? Porque cuando las caricias se empiezan a intercambiar en la pareja, en el lugar que no debe ser, a la hora que no debe ser o en el momento que no debe ser, eso es un peligro. Estamos jugando con fuego. No es que esté mal que usted salude a su novia, la abrace, la salude en la mejilla, pero hay que tener en cuenta lo que les quise decir es el contexto, ¿cierto? La Biblia dice huid de la fornicación, en un lugar que estemos los dos solos, que no haya nadie, que no nos supervise nadie. Hermanos, esas caricias son peligrosísimas. Ese acercamiento, ese abracito puede terminar en un besito por encima y el beso se va haciendo más emocionante, más apasionado, y ya luego las manos empiezan a trabajar, el corazón se empieza a acelerar, y cuando pensaron, ahí es donde la Biblia dice huyan. No huyan de esos momentos, huyan de esos lugares donde si ustedes dos están solos es un peligro, porque somos humanos y sentimos. Dios nos hizo así. Entonces no podemos dar lugar en el noviazgo a lo físico, ni a las caricias en este orden de ideas, sino que tenemos que dar lugar a conocernos, a examinarnos y evaluarnos. Qué tipo de persona es, qué tipo de hombre, qué tipo de mujer es, sus creencias, sus hábitos, su familia, sus gustos, todo eso tenemos que explorar en el noviazgo. Y en segundo lugar vimos que el noviazgo no es una etapa para tener relaciones sexuales. Las relaciones sexuales Dios las limitó exclusivamente en el ámbito de ¿qué? Del matrimonio. Entonces es para conocernos y no es una relación para intimar sexualmente. Si lo hacemos nos estamos saliendo de los propósitos de Dios y no estás dejando que Dios te elija, sino que tú eres el que estás eligiendo. Y hoy vamos a ver este tema también por encima, algo importante. Las familias construyen casas, teniendo en cuenta lo que dice el Salmo 127:1, y la policía cuida de la ciudad. Pero estas actividades no tienen ningún tipo de éxito si Dios no hace parte del plan. Mi amado hermano, mi amada hermana, no cometamos el error de dejar a Dios fuera de nuestras vidas, fuera de nuestro matrimonio. Conozco infinidad de casos de hermanos o cristianos que saben toda la Biblia con respecto a este tema. Los versículos se los saben de memoria. Han recibido estudios, conferencias, todo lo que usted quiera. Y sus matrimonios terminan en fracaso. Uno dice, pero ¿cómo este hermano de tantos años en el Evangelio, de tanto conocimiento en la palabra de Dios, terminó divorciándose con su esposa? Se queda uno, se cuestiona uno muchas situaciones. Y sabe, encontré por ahí algo de luz a esa respuesta. Es porque somos obstinados. Realmente el pueblo de Dios de estos últimos tiempos nos caracterizamos no por la falta de conocimiento. De hecho, hoy más que nunca, el pueblo de Dios tiene muchas formas para crecer en el conocimiento de Cristo. Hay muchos medios, en todo sentido, digitales, aquí en la iglesia, impresos, para que usted y yo crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Y estamos saturados de mucho conocimiento bíblico. Eso no es lo malo. Lo malo es no llevarlo a la práctica. ¿Sabe por qué? Porque somos obstinados. El pecado que nos caracteriza es cuando dice Santiago, hay de aquellos que sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen porque les es contado por pecado. Un matrimonio que se acabe de dos creyentes que saben mucha Biblia, ¿saben cuál es la raíz del problema? La obstinación. Ellos saben qué tienen que hacer, pero no lo quieren hacer. Es lo que dice 1 Samuel capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Verso 23. Dice, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl fue desechado porque fue un hombre obstinado. Él sabía lo que Dios pedía, pero no lo quiso hacer. Él hizo las cosas a su manera,
no como Dios decía. Y aquí en una versión que no tengo en unos papelitos dice: ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Negarse a obedecer es tan malo como la brujería. Muchos de nosotros tenemos problemas matrimoniales y no se han solucionado por el sencillo hecho, no de que no sepamos, no queremos, somos orgullosos. Puede más el ego que humillarnos ante lo que el Señor nos está pidiendo. Puede más el egoísmo en su corazón y en el mío. Puede más el orgullo en su corazón y en el mío. Pero sabemos qué es lo que tenemos que hacer. La Biblia nos lo enseña, pero no lo quiero hacer. Sencillamente no lo quiero hacer. ¿Cómo califica la Biblia a una persona que se dice cristiana con esa actitud? Lo califica un hombre o una mujer que obstinado. Por cuanto desechaste mi palabra, yo también te desecharé, dice el Señor. Y esto tiene aún implicaciones para el hogar. Por allá en el libro de Oseas el Señor dice: por cuanto ustedes me desecharon a mí, yo me olvidaré de sus hijos. ¿Por qué mis hijos están como están? No entiendo. Fui a la iglesia, diezmaba, hacía y deshacía, y mis hijos hoy en día son ateos, se burlan del evangelio, son los peores enemigos de la cruz. Por cuanto me desechaste, por cuanto me olvidaste, dice el Señor, yo también me olvidaré de tus hijos. Entonces es muy importante esto que estamos estudiando, para considerarlo y para tenerlo en cuenta en nuestro corazón. La comunicación de la verdad no transforma las vidas. El hecho que ustedes escuchen la voluntad del Señor, eso por sí solo es importante, pero eso no es suficiente para producir cambios en usted y en mí. Es necesario que aplicarlo, es necesario vivirlo. Si yo sé preparar un almuerzo, me dejan la papa, todos los ingredientes para preparar un almuerzo. Mi esposa me enseña cómo preparar un almuerzo, pero si yo no me paro y lo hago, no hay almuerzo. Vamos a aguantar hambre. Pero tengo todo el conocimiento, tengo los ingredientes, sé cómo prepararlo, pero no lo quiero hacer. ¿Cuál es la consecuencia? Pues aguante hambre. Igual es en lo espiritual. No es suficiente solamente con recibir la información, con aprender los versículos que hablan al respecto, mis amados hermanos. Es necesario obedecer al Señor. Dios se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. Usted puede venir aquí todo un día a ayunar, a rasgarse las vestiduras y a llorar de rodillas, pero si usted no está obedeciendo al Señor, Dios dice: no, su oración me fastidia, estoy harto de sus oraciones hipócritas. No te he enseñado lo que quiero, misericordia, justicia y obediencia. Entonces es un tema bien importante, porque nos confronta, mis amados hermanos, a usted y a mí. Para construir un matrimonio sólido, saludable, duradero, voy a hablar acerca de uno de los elementos para mí más importantes. Son muchos los ingredientes para poder gozar de un matrimonio saludable, de bendición, de gozo, donde uno verdaderamente pueda decir: estoy en la tierra, pero estoy en el cielo. Eso es lo que produce el matrimonio en la vida de las personas que lo conforman. Es un lugar donde hay paz, es un lugar donde hay armonía, es un lugar donde hay respeto, es un lugar donde usted le provoca llegar y no salir. Pero también ocurre lo contrario, ¿cierto? Que usted no quiere nunca llegar a ese lugar. No es un hogar, es una casa o un hotel. Voy allí porque allí me cambio, allí como, allí duermo, pero no más. Con nadie me relaciono, con nadie hablo, no me importa la vida de los demás. De hecho, no me dan ni ganas de ir allá. Voy porque necesito bañarme, cambiarme y comer. Por mí fuera no entraría a ese lugar. ¿Es su casa un hogar en el sentido bíblico de la palabra de Dios? ¿O es simplemente un hotel o una casa donde usted va allí a cambiarse y a velar por sus necesidades materiales? Y uno de esos ingredientes importantes es el amor, hermano. El amor es fundamental en una vida
conyugal, de relación de esposo y esposa. El amor es algo fundamental. No hablamos ahora, hablaba un hermano, le escuché hablar del amor ágape. Ese es el tipo de amor que sostiene, que pega, que fortalece la unión matrimonial, que trae bendición. Ese amor con que Cristo nos amó a usted y a mí. Lo compara la Biblia con el amor de Cristo por la iglesia, ¿cierto? Cuando dice maridos, ¿qué? Amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Pero hermano, lo sabemos. Si de hecho les preguntaran, ¿dónde está eso en la Biblia? Todos lo saben, ¿dónde está? Efesios 5:25. Pero ponerlo en práctica es lo que nos cuesta. Tenemos el conocimiento, sabemos lo que Dios pide de nosotros. ¿Por qué no lo vivimos? Porque realmente yo siento que con el pasar del tiempo, en vez de amar más y más a mi esposa, más pereza le voy cogiendo. Hasta he deseado en mi corazón una separación. Entonces, ¿qué tipo de amor siente usted por su esposa? ¿Qué ha pasado con ese amor? El mismo amor con el que Cristo amó a la iglesia. El mismo amor con el que Cristo dice, no te desampararé, ni te dejaré, nunca jamás. Porque prevalece por encima del amor de Dios que por sobre sus defectos, sus pecados, su desobediencia. Por encima de todo esto está el amor de Dios. Y así debemos nosotros ser, por ejemplo, en el amor del esposo y la esposa. Pero esto es lo difícil del llamado de Jesús cuando se trata de amar a otros. En cierto sentido, es fácil amar a Dios. Dios no huele maluco. Dios no tiene mal aliento. Dios nunca nos traiciona. Dios nos soporta. Dios nunca va a hablar mal a espalda suya y mía. En ese sentido es fácil amar a un Dios así, ¿cierto? Amén. Lo que pasa es que Jesucristo, entendiendo todo esto que estamos hablando, condicionó el que usted y yo lo amáramos a Él, a que usted y yo amemos a quién, a nuestro prójimo. Es fácil amar a Dios de labio, pero Él se tomó en su sabiduría la gracia de enseñarnos: si tú me amas a mí, tienes que amar también a quién, a tu prójimo. Tienes que amar también a tu prójimo. Mire lo que dice en Primera de Juan, capítulo 4, versos del 7 y al 11. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir, una prueba para saber si usted es un convertido o un convencido, aquí está. Si usted tiene y vive el amor con que Cristo lo ama a usted, usted es una persona que nacida de Dios, nacida de nuevo. Ese tipo de amor usted no lo ve en la persona que no es creyente. Uno no puede dar, por supuesto, lo que no tiene. Es ese amor incondicional, es ese amor sacrificial, el que hay en todo aquel que es nacido de Dios. Es el mismo amor con que el Padre envió a su Hijo a morir por nosotros. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, el 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros ¿qué? Amarnos. Se da cuenta, Él nos condiciona. Si yo los he amado así a ustedes, por supuesto que ustedes me deben amar a mí, pero igual ustedes también tienen que amar a quién, a su semejante. ¿La esposa hace parte del prójimo o no? Amén. ¿Su esposo hace parte de ese prójimo que Dios nos demanda amar o no? Pero por supuesto que sí. Usted no puede decir que ama a Dios con todo su corazón y usted no ama a su esposa, y usted no ama a su esposo. Usted se está contradiciendo.
no está de acuerdo con lo que la Biblia enseña, no está en concordancia con lo que usted debería ser como un hijo de Dios. Entonces tenemos que entender esto. Y en el versículo 20, lo paso de aquí. En el versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y eso lo podemos aplicar en lo que estamos hablando. Si usted dice que ama a Dios con todo su corazón, pero no ama a su esposa, aborrece a su esposa, no cuida de su esposa, menosprecia a su esposo, habla mal de su esposo, no ha perdonado a su esposo, ¿a qué viene a la iglesia? Con un corazón así. Hermano, yo vengo a adorar a Dios. ¿Usted piensa que Dios está contento con esa adoración? ¿A qué viene a la iglesia? Viene a la iglesia por la gracia del Señor, para que si tiene un corazón en esta condición y escuche un mensaje como esto, tenga la oportunidad de ¿qué? De arrepentirse, de pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, quiero amar a mi esposo como tú me amas a mí, porque no me puedo seguir engañando a mí misma, a mí mismo, diciéndote que te amo con todo mi corazón, cuando no soporto a ese hombre o a esa mujer que un día le prometí delante de ti amarlo por el resto de mi vida. No puedo, tengo que ser sincero, tengo que ser auténtico delante del Señor. Esposos y esposas, Dios anhela, Dios desea que nos amemos sin reservas, sin condiciones, llevándonos a honrarnos el uno al otro y a mantenernos juntos a pesar de los altibajos y las pruebas en la vida matrimonial. Todo eso lo produce el amor. El amor en usted y en mí, en su esposo, en su esposa, el uno por el otro. El amor de Cristo en mí por mi esposa, el amor de Cristo en mí por ella, en ella por mí, hace que a pesar de los años, a pesar del tiempo, con pruebas, con alegrías, con lágrimas, con sonrisas, con lutos, en fin, tantas circunstancias por las que atraviesa un matrimonio, ese matrimonio antes, por el contrario, todo eso lo une más. ¿Por qué? Porque se aman con el amor con que Cristo los ha amado a ellos. Es un mandamiento. Miren lo que dice el Señor en Colosenses 3:19 a los hombres. Ya sabemos el texto de Efesios 5:25, y el 3:19 nos recuerda al Señor en esta mañana: maridos, amen por favor a sus esposas y no sean ásperos, no sean crueles, no las humillen, no las ultrajen, trátenlas como un vaso frágil. Nos lo recuerda el Señor en esta mañana. Todos los esposos que hayamos aquí lo sabemos. ¿Por qué lo hacemos? Si lo sabemos, ¿por qué lo hacemos? Eso es lo que yo me cuestiono. Señor, pero si sabemos hacer lo bueno, ¿por qué no lo hacemos? Tú eres muy claro. Algún varón de este lugar que sea casado y esté leyendo este pasaje de la Biblia no entiende cómo debe tratar a su esposa. ¿Alguien no entiende? Cierto que es muy claro. Es que no necesitamos de tener aquí un erudito en la Biblia para que lo podamos entender, qué es lo que Dios quiere para mí como esposo, comportarme con mi esposa. Él quiere que la ame, a pesar de sus defectos, a pesar de sus errores. Él quiere que ame a mi esposa. Él quiere que sea firme y fiel a ese pacto a pesar de las circunstancias. Él quiere que la ame si ella está enferma. Él quiere que la ame si ella está aliviada. Él quiere que la ame si ella envejeció. Él quiere que la ame si está en su juventud y hermosura. Él quiere que la ame en todo tiempo y en toda circunstancia. Ese es el deseo de Dios. Y si usted vive para agradar a Dios, usted se va a disponer con todo su ser para obedecerlo. Voy a amar a mi esposa, voy a proponerme amarla a ella, porque mi Señor me lo está pidiendo. Y yo quiero vivir para agradarlo a Él. Y una manera de saber amarla, aquí nos lo enseña: no sean ásperos con ella. Los hombres por lo general somos todos corruptos, pero eso ya no es excusa cuando estamos en Cristo. Y a la mujer también le ordena amar a sus esposos. En Tito, capítulo 2, versos del 13 al 4, en el contexto de las ancianas,
enseñando a las mujeres jóvenes. Mire lo que dice: las ancianas de la iglesia asimismo sean reverentes en su porte, no mujeres chismosas, no mujeres esclavas del vino, sino mujeres maestras del bien. Ojo lo que dice el 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes ¿a qué? A amar a sus maridos. Ellas les enseñan a las jóvenes a amar a su marido. ¿Por qué? Porque ellas lo hacen en caso. Ellas aman a sus esposos también. Por eso ellas tienen la autoridad, por eso ellas tienen la experiencia de años de matrimonio y de la obediencia de la palabra, y le dicen a las chicas jóvenes que están por casarse o a las jóvenes recién casaditas: mijitas, ustedes tienen que aprender y proponerse desde ya amar a su esposo. Tú no amas a tu esposo el día de la boda, tú no amas a tu esposo el día que intercambiaron votos y argollas en las manitos. No, el amor se trabaja, el amor es un proceso. Ese tipo de amor se alcanza en el tiempo. Eso no es así por arte de magia. Entonces aquí la Biblia infiere en lo que enseña acerca del trabajo de estas mujeres, que enseñan a las mujeres jóvenes ¿a qué? A amar a sus maridos, de tal manera que también es la voluntad de Dios que ustedes, las mujeres, amen a sus esposos, se sacrifiquen por ellos, los honren, los respeten. Amén. Amén. Qué bonito es cuando podemos más o menos entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. El amor lo comparamos muchas veces como un jardín, ¿no? Yo he colocado mucho en este tema esa figura del jardín. Un jardín se tiene que cultivar para verlo usted hermoso y bonito. Si usted tiene un jardín y no se preocupa por él, es cuestión de días, de semanas, para que empiece a salir la maleza, para que se vaya resecando. No vas a ver flores, vas a ver maleza, no vas a ver nada bonito en el jardín. ¿Por qué? Porque es un jardín descuidado. Pero cuando usted ve un jardín bonito, bien podadito, bien verdecito, lleno de flores, olvídese que detrás de ese jardín, en esas condiciones, está el trabajo de una persona. Y así es el amor en el matrimonio. Se debe trabajar, se debe cultivar. Nuestro matrimonio es como un jardín. Hay que cultivarlo por esos pequeños detalles. Hay que cultivarlo en esas fechas especiales. Hay que cultivarlo con palabras. Y lo digo en los hombres, porque todo lo damos por sentado. Hermano, dígale de vez en cuando que la ama. Hermano, ella sabe que yo la amo. Mira los mercados que le hago cada mes. A esta nevera no le falta nada, hermano. ¿Cómo no vas a ver esa mujer que yo la amo? Sí, hermano, es bueno todo eso que tú haces, pero es bueno también que se lo diga. Dile cuán importante es ella para tu vida. Que nos ayudan a cultivar ese jardín llamado matrimonio, para que esté siempre bonito, para que el amor no se seque. Y en los últimos tiempos la maldad se multiplicará, porque el amor de muchos ¿qué? Y así también el amor de muchas veces en el matrimonio se seca. No lo cultivamos, no lo trabajamos, no seguimos las indicaciones de Dios, y al último esa relación se vuelve monótona, aburrida, de rencores, de enemistad, y terminan en un divorcio. La parte bíblica del amor cristiano se describe en 1 Corintios capítulo 13. Piensa en las formas prácticas en que los elementos del amor que se ven en ese pasaje de 1 Corintios 13 se aplican a la relación entre esposo y esposa. Vamos a aplicar del 4 al 8, 1 Corintios 13. Miremoslo aquí en la diapositiva. Dice la escritura. Vamos a aplicarlo, vamos a ponerlo en práctica. Este amor en la relación de matrimonio, no en la diapositiva. Vamos a ponerlo en práctica. En primer lugar, dice el verso 4 de 1 Corintios 13. Dice que el amor es ¿qué? Sufrido. Es decir, las personas llenas del amor de Cristo en una relación matrimonial están dispuestas a asumir grandes sacrificios el uno por el otro, no importa. No importa que tenga que renunciar, no importa lo que tenga que sacrificar, con tal de estar con él, de estar con ella. El amor es sufrido. El amor es benigno.
El amor es benigno, es decir, Él le ayuda en casa cuando ella ha tenido un día difícil, cuando ella está enferma, cuando ella tiene el periodo, cuando ella tiene la menopausia, cuando ella está desempleada. Mire, muchas veces a nosotros los hombres somos tan toscos en la relación con nuestras esposas, que la esposita viene enferma, porque una mujer con el periodo no es lo mismo que cuando no lo tiene. A mi hija le da muy duro, cuando le da, la manda a la cama. Mi esposita de berraquita se para a hacer lo que tiene que hacer. Las mujeres cuando están en la etapa de la menopausia, también es una época muy difícil para ella, y a nosotros los hombres no nos importa, en la condición en que ella esté, en la manera en que está haciendo las cosas, lo hace por sacrificio. Pero ¿en dónde está la benignidad? ¿En dónde está el considerar a nuestras esposas en una situación de esas? Decirle, si yo cocino, no, mi hija, tranquila, yo hago el almuerzo, yo hago la comida. Decirle, si mi hija, yo le hago el aseo en la casa, no se pare, tranquilita. Eso es un amor benigno, ¿cierto? Eso es llevarlo ¿a qué? A la práctica. Eso es alimentar y cuidar el jardín. O cuando el hombre está desempleado, entonces la mujer empieza a mortificarlo. No, mi hija, aquí nos vamos a morir de hambre, qué pereza con usted. Mire, el tipo bien preocupado, el tipo bien triste porque no ha podido conseguir trabajo. Y la gotera, vea, dele y dele todos los días. Pues mi hijo, me va a tocar irme a trabajar de mala, donde me salga, a la hora que sea. Mi hija, pero ¿cómo te vas a ir? Los hijos están no, de mala, no. ¿En dónde está el amor benigno? Considerarnos en nuestras situaciones difíciles. El amor no tiene envidia. El amor en la pareja no tiene envidia de la posición que él tiene en su trabajo, ni de la alabanza que ella recibe por su amabilidad. No hay lugar para la envidia entre el esposo y la esposa. No hay lugar para la envidia. Por el contrario, antes nos gozamos en los triunfos y en los éxitos de ellos. El amor no se jacta. Es decir, yo soy el que gano más plata, yo soy el que traigo el dinero a este lugar, o yo soy el más perfecto. Usted es muy bruta. Hay esposos que le dicen a las esposas o viceversa: usted es una persona muy bruta, yo me casé con un bruto, ¿cómo se le ocurre haber hecho eso o aquello? No, esa no es la manera de tratarnos, hermanos, no es la manera de jactarnos. Debemos ser, por el contrario, humildes. Todo esto tiene que ver con lo que estamos hablando. El amor tampoco se envanece, sino que admite, por ejemplo, el esposo, que ella podría tener razón respecto a un asunto. En la cultura machista que nos ha caracterizado en esta parte del mundo, pues el único que tiene la razón y el único que sabe todo y el que ordena y hace es ¿quién? El varón. Si ella opina algo, si ella da una sugerencia, pues no se tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque el tipo es un hombre envanecido, es un hombre orgulloso, que no va a permitir que la mujer sepa más que él. Olvídese pues. Pero en el amor, en un hogar cristiano, en un matrimonio cristiano, ese tipo de actitudes no debe caracterizar. Yo tengo muy en cuenta, yo cometí muchas burradas por tomar decisiones unilaterales en mi hogar, pero aprendí por la palabra y por la experiencia que siempre que voy a tomar una decisión en mi hogar, debo primero orar a Dios y hablar con mi esposita. Yo la tengo muy en cuenta a ella en la toma de decisiones para el hogar, porque me he dado cuenta que es una mujer sabia, que muchas veces ella tiene más razón que yo en toma de decisiones. Pero para hacer eso hay que dejar de lado que en uno, ¿qué? El orgullo, el ser envanecido, el pensar que sabe más que ella o más que él. En el verso 5 dice: el amor no hace nada indebido, porque le habla amable y respetuosamente tanto en privado como en público. El amor tampoco traiciona. El amor no hace nada indebido. Mano, usted gritar a su esposo, a su esposa, en privado o en público, eso es algo indebido, eso es irrespetuoso, eso hace sentir mal a la otra persona. Conocí unos cristianos que los hijitos de 5 y 6 años le decían a la mamá gata, la gata, y se la burlaban y se la gozaban. ¿Sabe por qué? El esposo le decía así. Porque el esposo, como era un tipo obsesionadamente celoso, vos sos una gata, le decía de todo. Los hijos le escuchaban y así le decían. Los hijos una vez le dijeron, estando yo allá: mi mamá es una gata, mi mamá es una gata. ¿Se da cuenta el daño que se hace?
Y era una mujer emocionalmente devastada. Ella siempre era mirando al piso. Yo decía, ¿por qué esta mujer nunca alza la cabeza? Lo uno, porque tenía al lado un esposo celoso. Porque si levantaba la cabeza ya le estaba poniendo amantes en todas partes. ¿A quién miraste? ¿Quién te picoló? Y lo otro, porque emocionalmente estaba devastada, destruida. Ese hombre se encargó de destruirla emocionalmente a esa mujer. Entonces, si usted ama a su esposa, no va a hacer nada indebido con ella. Por el contrario, está buscando siempre el bien de ella. Pero el esposo tampoco traiciona a una esposa. Mi hija, perdóneme, yo la amo mucho. Cuando lo pillaron en la infidelidad. No, ¿cómo así que la amaba? ¿Cómo es posible, hermanos, si yo amo a mi esposa, jugársela? Ustedes encuentran eso coherente. Si yo amo a mi esposa y conseguir un amante, ¿la estoy amando verdaderamente? No la amo, hermano. El amor no hace nada indebido. Si yo amo a mi esposa, no voy a hacer nada indebido. Me voy a guardar para ella y solo para ella. No la quiero herir. No quiero hacer nada indebido. El amor no busca lo suyo, siempre busca el bienestar del otro. Todo esto debe caracterizar la relación de pareja en este punto tan importante como es el amor, ese vínculo que proporciona la unidad, la armonía en el matrimonio y por ende en el hogar. El amor no se grita, ni siquiera levanta la voz cuando ella lo hace. Por allá dice una palabra, quítese de vosotros toda gritería, toda maledicencia. Hermanos, qué tristeza que nuestras relaciones matrimoniales se caractericen por, cuando no estamos de acuerdo, empezamos a subir de tono. Y al último ya toda la cuadra se da cuenta que allá en esa casa están peleando. Eso es habitual, allá están peleando. Pero usted lo ve el domingo, Dios sale con una corbata bien elegante y con la Biblia. Y en semana mantienen gritándose, insultándose. Mano, por favor. Pero ¿por qué si sabemos hacer lo bueno no lo hacemos? El hecho de que ella se equivoque, el hecho de que él se equivoca, no es justificable para que yo me irrite, me encolerice, para que la agreda, para que explote en un momento de ira. No es justificación el hecho de que tu esposa o tu esposo se equivoque. Por el contrario, mire lo que dice la Biblia en Filipenses 4:5. Este es un principio cristiano, de vida cristiana. Filipenses 4:5, que aplica también en esto que estamos hablando, por supuesto. Dice la palabra del Señor: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Pero qué tristeza que la gente dice, tan formal en la calle, pero si lo conocieran o la conocieran, ¿cómo es en la casa? Somos gentiles con todo el mundo, somos amables con todas las personas, somos formales en todas circunstancias, menos en donde, menos en el hogar, menos con nuestra esposa, menos con nuestro esposo. No debería ser así. Antes, por el contrario, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestra familia, es donde más tenemos que caracterizarnos. ¿Por qué? Por la amabilidad. Ser amables con su esposo, ser amables con su esposita. El amor no guarda rencor. El amor perdona las ofensas y falta 70 veces 7. No está mirando el espejo retrovisor. Colosenses 3, 13 y 14. Dice, yo les leo, por favor. Dice, aquí lo tengo. Dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo también vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermano, ¿cuántas relaciones matrimoniales, heridas así por montones, no se han cicatrizado porque no hemos querido perdonar? Sé que debo perdonar, sé que debo soltar a esa persona, dejarla libre, pero puede más mi ego, me ofendió, me hirió, me traicionó, que perdonar a esa persona. No la quiero soltar, no la quiero largar. Quiero alimentar mi corazón con ese rencor, quiero alimentar mi corazón con ese odio, porque no estoy dispuesto a perdonar lo que me hizo. En un hogar, en un matrimonio, que usted quiera ver la gloria de Dios, debemos estar dispuestos siempre a perdonar
porque usted y yo somos pecadores, hermano. Y es inevitable que tarde o temprano en la relación matrimonial nos ofendamos. Tarde o temprano nos vamos a ofender. ¿Quién no ha ofendido a su esposa, varón, en el tiempo que llevan de casados? ¿Quién nunca la ha ofendido? Y lo mismo le digo a las esposas. Hombre, eso es inevitable porque somos pecadores. Por eso debemos estar dispuestos siempre a perdonar, hermano. Así como Cristo nos perdona y nos perdona a nosotros. En el verso 6, el amor no se goza de la injusticia, no apremia al cónyuge a actuar mal, no permite que los hijos lo irrespeten. Son conductas que debido al amor que debe haber entre la pareja no debemos dar lugar a eso. Si mi esposa miente, si mi esposo se emborracha, si los hijos respetan a la mamá, hombre, yo no me puedo gozar en eso porque son cosas injustas. Yo debo proceder, debo actuar. Mi hijo, no está bien. ¿Cómo así que estás bebiendo? ¿Estás trayendo licor al hogar? No, mija, pero como los testigos, más o menos lo tomamos atrás y nadie se da cuenta. No, señor, ¿cómo así? No es justo, hijo. No es posible. Tú eres un hombre de Dios, este es un hogar cristiano. O que los hijos insultando a la mamá, braviando a la mamá, desafiando a la mamá, y el papá ya en el sofá viendo todo ese espectáculo, e impávido. Le pueden pegar a la mamá que ni siquiera se mueve. Para eso está el papá, no. Yo me paro ahí mismo. ¿Qué le pasó con su mamá? Está buscando lo que no se le ha perdido con su papá, métase con su mamá. Porque es injusto que los hijos, por ejemplo, traten mal a la mamá. Entonces un papá que ame a su esposa, entra, me hace el favor a su mamá y me la respeta. No me le alce la voz, no me le buja y la obedece lo que ella dice. Todo eso se actúa, ¿por qué? Porque hay amor de por medio, ¿cierto? Pero qué tristeza los hijos pegándole a los papás y los otros cónyuges, en vez de entrar a obrar en justicia, lo que hacen es, bien hecho, hijo. Se lo merecía ese viejo sinvergüenza. Ojalá lo hubiera dado más duro. Eso no está bien. Eso no está bien y no va a terminar bien el matrimonio. El amor se goza de la verdad, que es columna de la confianza. Cuando no hay confianza en un matrimonio, empaquémonos y vamos. Cuando no hay confianza en un matrimonio, cuando hay mentira. Cuando usted ya no le cree a su esposo o a su esposa. La confianza se trabaja, pero la confianza se debe cuidar más que el oro. Porque después de que usted pierda la confianza con su esposa o con su esposo, pero para poder ser confiable necesitamos que gozarnos en la verdad. Hable cada uno verdad con su prójimo y mucho más con mi esposa o con mi esposo. Verso 7, el amor todo lo puede, todo lo cree, confiante que nuestra seguridad está en el Señor. El amor todo lo espera, no se impacienta, no se acelera. El amor todo lo soporta, haciéndose más fuerte en medio de la adversidad y las dificultades. El amor nunca deja de ser, aunque la juventud, la salud y el vigor se desvanezcan, aunque los hijos crezcan y se marchen, el amor entre ella y yo nunca, pero nunca jamás dejará de ser, hasta que el Señor obre y nos lleve a su presencia. Pero mientras estemos aquí, pase lo que pase, cada día nosotros debemos crecer ¿en qué? En amarnos los unos a los otros. El verdadero amor es el que sobrevive a pesar del tiempo, pero no de cualquier manera. Es viviendo todos estos principios bíblicos, verdaderamente amando a su pareja como Cristo le ama a ustedes, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, para terminar, si alguien tenía razones para dejar de amarnos a usted y a mí, y tiene razones, es Cristo Jesús. No lo hace. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, su amor es incondicional. Muchos pueden estar en estos momentos en la situación de ya no soporto más a mi esposo, ya no soporto más a mi esposa, me cansé de ser yo el que tome la iniciativa, de ser yo el que me humille, de ser yo el que esté buscando la reconciliación, de ser yo el que esté peleando por este hogar. Ya me cansé, ya no puedo más, ya es suficiente. Que Él coja por su lado y yo cojo por mi lado. Si usted está en esa condición, en estos momentos de su vida matrimonial, yo le quiero apremiar, mi amado hermano, mi amada hermana, para que considere
al Señor Jesucristo y el sufrimiento que Él tuvo por usted y por mí en la cruz. Como les decía ahora, si alguien tenía razones para dejar de amar, fue precisamente Él. Sin embargo, nos amó sin reservas y nos ama hasta el punto de que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la clase de amor que nosotros debemos manifestar. Usted y yo le hemos fallado, pero muchas veces al Señor Jesucristo, y lo que nos ha hecho volver a Él es verlo siempre ahí con sus brazos abiertos, dispuestos a recibirnos, a levantarnos y a perdonarnos. Y ese es el mismo tipo de amor con que el Señor nos invita a amarnos a usted como esposo, a su esposa, y a usted como esposa, a su esposo. Considere el tipo de personas que Jesús amó. Zaqueo, ¿qué era? Un publicano, era un ladrón. Judas lo traicionó. La mujer de Juan 4, la samaritana, era una adúltera. Considere ese tipo de personas, considérelas y compárelas con el carácter de Cristo. Ellos eran absolutamente pecadores y Cristo era el mismo Hijo de Dios, lleno de santidad y perfección. Pero no fue la condición de ellos ningún impedimento para que Cristo les buscara, les amara, les escuchara, les considerara, les ayudara. Con Zaqueo comió en su casa. Con la mujer adúltera se dispuso de un poco de tiempo. Habló tanto con ella que hasta se le fue el hambre. Cuando trajeron los discípulos comida, ella no tenía hambre, porque se centró en la necesidad de esa mujer, y era una pecadora. Y en Judas le lavó los pies. ¿Se acuerdan? Él le lavó los pies a Judas y sabía que lo iba a traicionar. ¿Y por qué hizo todo eso Jesucristo? Porque la Biblia dice que Él es ¿qué? Amor. Con ese mismo tipo de amor con que el Señor nos ama a nosotros los pecadores, el Señor hoy nos dice a usted y a mí, esposos y esposas, amen a su esposa, amen a su esposo. No importa la situación que están pasando, amen. El amor es sufrido, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, mis amados hermanos. Como creyentes tenemos las herramientas para cultivar relaciones matrimoniales perdurables y saludables. Cultiven cada uno la última recomendación, por aparte y los dos juntos, una relación con Cristo, y así como pareja estarán más unidos. ¿Cómo están, esposas de esta mañana en este lugar? ¿Cómo están sus relaciones personales con el Señor Jesucristo? Y la misma pregunta la traslado a los varones. ¿Cómo está su relación personal con Jesucristo? Pero también les pregunto a ustedes como pareja, ¿cómo están en su relación de matrimonio con el Señor Jesucristo? ¿Oran juntos? ¿Se edifican juntos con la palabra? ¿Sirven juntos al Señor? Miren, todo eso ayuda a que ese amor el uno por el otro crezca. Juntos de manera individual, pero juntos a una estamos en donde, en la fuente del amor, que es el propio Señor Jesucristo. Dígame usted, ¿qué podemos esperar? Que Él nos llene también de ¿qué? De su amor, para poder así que amarnos el uno al otro. Hermanito, los aprendo en el nombre del Señor Jesús en esta mañana, a que no solo seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. La calidad de nuestros matrimonios depende mucho de la obediencia a la palabra del Señor, a las instrucciones del Señor. No es suficiente aprendernos los versículos bíblicos, es necesario que llevarlos a la práctica, vivirlos de manera verdadera, todos los días, las 24 horas, allí, en el seno de nuestros hogares, con nuestros esposos, con nuestras esposas, para poder ver la gloria de Dios en medio de nosotros. Padre de los cielos, te damos gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, por esta exhortación que nos hace, Señor. Si en algo hemos fallado como cristianos es en esto, Padre. Somos luz en la calle, Señor, pero somos oscuridad en nuestros hogares, Señor. Solamente tenemos una apariencia, Señor. Fingimos ser personas muy devotas, fingimos ser personas muy amables, fingimos ser personas muy responsables y honorables, Señor, delante de los hombres. Pero allí en nuestros hogares, allí con nuestro esposo, con nuestra esposa, allí aún delante de nuestros hijos, Señor, Padre, nos olvidamos de todos estos principios y valores, porque no hay temor a ti en nuestros corazones,
porque nos olvidamos, Señor, que verdaderamente el Evangelio empieza en nuestros hogares, Señor. Allí, en la intimidad de nuestros hogares, es donde empieza verdaderamente el Evangelio. Allí es donde aprendemos a perdonarnos, allí es donde aprendemos a soportarnos, allí es donde aprendemos a animarnos, a estimularnos al amor unos con otros. Allí es donde aprendemos, Señor, a amarnos a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros errores, Señor. Es allí, en el seno de nuestros hogares, donde empieza verdaderamente el Evangelio, Señor. Es más poderoso, Padre, el testimonio que sale de nuestros hogares que las predicaciones que salen de un púlpito, Señor. Es mucho más poderoso delante de ti, Señor, cuando somos auténticos, cuando vivimos sin hipocresía, cuando verdaderamente podemos mirar a nuestro esposo, a nuestra esposa y decir delante de ti: amo a este hombre, amo a esta mujer con todo mi corazón y estoy dispuesto a sufrir, y estoy dispuesto a ayudarlo, y estoy dispuesto a negarme a mí mismo con tal de que él, de que ella esté bien, procurando siempre su bienestar, cuidando siempre de él, de ella, todos los días de mi vida, Señor. Ayúdanos, Padre, con esta exhortación a ponerla por obra cada día en nuestra vida, entendiendo que tú nos apremias, Señor Jesucristo, a amarnos así como tú nos has amado a nosotros, así como tú te entregaste por nosotros y moriste en nuestro lugar solo por amor a nosotros, Señor. Y es con ese mismo amor, Padre, que debo vivir mi matrimonio, Señor. No fijándome en sus defectos, no sacando la lista, Señor, de sus errores, sino todo lo contrario, que el amor esté por encima, muy por encima, el amor mío por ella, por él, de esas situaciones que son muy normales en nosotros como pecadores que somos. Oro por las familias y matrimonios de este hogar, Señor. Perdona nuestros pecados, restáuranos, Señor. Que dejemos de lado la terquedad y el orgullo, que dejemos de lado la obstinación y nos humillemos y nos pidamos perdón y reconozcamos, Señor, delante de ti, que si nuestro matrimonio está mal, no es porque no sepamos qué hacer, sino porque somos personas orgullosas y obstinadas y no queremos hacer lo que tú nos demandas hacer. Bendice a nuestros matrimonios y perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga. Gracias.